por un solo hombre, mucho menos por un solo grupo político y mucho menos por un solo partido político. Si somos consecuentes con una visión democrática, debiera haber participación en los órganos directivos de los territorios, conocidos como delegaciones o legalmente como demarcaciones políticas. Debería haber participación de las minorías partidarias y, por supuesto, debería garantizarse la pluralidad de las fuerzas mayoritarias. La perversión que hoy se vive en las 16 delegaciones no es tolerable, porque en el camino largo está pudriendo las bases democráticas en esos territorios. Entonces, tiene que haber un nuevo órgano que sea colectivo, que sea constitucionalmente plural de partidos y, por supuesto, políticamente de los partidos que ganan. También debería de eliminarse la posibilidad de la feudalización y de la apropiación privada de los cargos en los distintos puestos que componen esos territorios. La parte, compañeras y compañeros, de la ciudad es que la izquierda tenemos que asumir un debate. No estaría yo tan optimista de que ya va a venir la reforma, como concluyó Alejandro. Cuando no está la senadora Alejandra Barrales, que iba a estar cuando ella entró a la asamblea y estaban empujando una reforma política, yo le dije que veía con reservas su optimismo, porque el PRI ha sido una gran rémora para la Ciudad de México en todos los sentidos, pero en el tema de derechos plenos para los habitantes de la ciudad ha sido una rémora mayor. No vamos a la primera reforma electoral del Distrito Federal, compañeras y compañeros. Yo mismo me tocó participar en la segunda Asamblea Legislativa de la construcción de una reforma política en 2001, unánime de 7 partidos entonces que había en la Asamblea. Pasó a la Cámara de Diputados y se aprobó con el 95% en la Cámara de Diputados. Llegó a la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República y un senador, David Jiménez de Morelos, la paró y la mató. O sea, ya se habían dado pasos muy importantes en la Asamblea y en la Cámara. Es la única reforma que tiene esos 2 pasos dados. ¿Dónde la pararon? En el Senado de la República. ¿Por qué? Porque los derechos plenos de la ciudad a los vecinos del Estado de México, y parece que el que preside hoy Los Pinos viene de allá, es al grupo político que menos le gustan los derechos plenos de la ciudad. Y por eso tengo mis reservas acerca de la visión optimista de avanzar inmediatamente a la consecución de los derechos. Porque lo que viene consecutivamente después es la última parte que comentaba el compañero Alejandro, y que nosotros tenemos que enarbolar para ahora, para mañana o para cuando lo logremos, que es que hay temas de la ciudad que son irresolubles por la ciudad o por el Estado de México. ¿Quién va a resolver el problema de la contaminación ambiental? ¿El Estado de México o el Distrito Federal? Pues tiene que ser conjunto. ¿Quién va a resolver el problema del agua? Porque si bien tenemos una dotación mayoritaria de la ciudad, pues la parte que viene del Cutzamala no es menor. Es un asunto entonces que tiene que ser revisado a la luz de una visión metropolitana. Y el tema de la basura, pues es obvio que la basura que genera la ciudad no se procesa, no se tira dentro del perímetro de la ciudad. Se ocupa cada vez más espacios en plural del Estado de México. El tema de transporte y movilidad no puede continuar una lógica de movilidad como la que hay. Aquí ya vamos en la línea 5 del Metrobús, se inauguró apenas hace un año la línea 12 del metro, pero en el Estado de México cada día están sustituyendo los viejos camiones chimecos por decenas y centenas y miles de bombis, y ahora tienen atascadas las vialidades del oriente y del norte hacia la ciudad con
con miles de transportes de baja capacidad que no resuelven los problemas de movilidad, obstruyen las vialidades y son altamente contaminantes. No son temas solubles entidad por entidad. Entonces requiere un planteamiento firme de la izquierda con toda precisión, que tampoco es algo nuevo en el mundo, que es que hay autoridades temáticas metropolitanas que no tienen gobernabilidad territorial, sino tienen autoridad temática y tienen, como decía bien Alejandro, recursos y facultades propias para atacar cada tema. Entonces, el debate de la visión decimonónica del PRI, de que la ciudad, al ser la sede de los poderes nacionales, no puede ser un estado más y que las delegaciones no pueden ser municipios en ese debate, pues es un debate que hasta da flojera, porque en el mundo hace muchos años están resueltos muchos de estos temas. Habría que decirle a los italianos que cómo le hacen los romanos, que además de ser la capital de Italia y tienen una ciudad progresista que es Roma, dentro de Roma hay otro estado que es el Estado del Vaticano, y todo convive y pervive durante muchísimas décadas en la vida democrática de esa nación sin ninguna alteración significativa. Por ese motivo hay otros temas, otros problemas, pero no la convivencia en sí, porque el asunto tendría que ver con reglamentaciones, y esas reglamentaciones están en la voluntad de los hombres hacerlas, y la visión progresista nuestra es: sí necesitamos una entidad con derechos plenos. Si no queremos que se llame Estado, pues que no se llame Estado. Llamémosle ciudad o capital, como sea, el nombre es lo de menos. Lo que importa es las facultades plenas, donde no haya disminución de ningún tipo de derecho de los mexicanos que vivimos en el Distrito Federal en relación al resto de los mexicanos que habitan el resto de las entidades del país. Eso es lo sustantivo. También es sustantivo que el ejercicio de los derechos políticos tampoco sean menores. ¿Por qué los diputados de la Asamblea Legislativa no tendrían las mismas facultades que el resto de los diputados de los congresos locales del país? ¿Y por qué el jefe de gobierno tendría que tener una condición disminuida al resto de los gobernadores cuando la Ciudad de México produce el 25% del Producto Interno Bruto Nacional y es mayoritario, como se ha destacado desde hace tiempo? Hace muchos años, ¿se acuerdan que cuando se desató la campaña contra los chilangos de que nos mantenían el resto de las entidades? Eso se acabó hace mucho tiempo. La ciudad es una ciudad no solamente que es autosuficiente, sino que es la productora de la mayor parte de la riqueza nacional, y por tanto entonces debe tener, así como esa producción de riqueza y de obligaciones, debe tener los mismos derechos de participación. Qué bueno que este año se han resuelto dos temas relevantes, que es la recuperación que nos arrebató el PRI en diciembre de 96, cuando estaba por entrar el ingeniero Cárdenas el 5 de diciembre de 97, de las participaciones del ramo 33 y de los recursos del FAIS. O sea, qué bueno que ahora 15 años han tenido que pasar para que esa, que fue una injusticia derivado de una conquista democrática de los capitalinos, un castigo fue la eliminación de recursos y fue la eliminación arbitraria de los textos de endeudamiento. Bueno, pues eso tenemos que garantizar que no vuelva a pasar nunca más por nadie, que los derechos de la ciudad y de quienes aquí vivimos, que así como producimos, se nos reconozcan los mismos derechos que al resto de los mexicanos. Por eso el concepto de derechos plenos es, a mi manera de ver, una bandera vigente hasta que no los tengamos plasmados en una constitución local que perfectamente puede reconocer los poderes federales. No estamos
locos, no queremos que salgan de la ciudad los poderes federales, no estamos dispuestos a que dejen la ciudad las embajadas, ni nada de lo que hoy hace de nuestra ciudad lo que es, pero que tengamos condiciones para que todo eso que está por historia y por condiciones geográficas en la Ciudad de México tenga condiciones para que perduren en el tiempo, más allá de los gobiernos de un partido o de otro. Hoy gobierna la izquierda y queremos que gane y siga gobernando la izquierda, que es la que le ha recuperado del 97 a la fecha el esplendor que estaba quebrado, derruido, derrumbado en todos los sentidos en la ciudad, hasta antes de la victoria de la izquierda que encabezó el ingeniero Cárdenas en 97. Nomás acordémonos como símbolo los edificios quebrados, no retirados enfrente de la Alameda Central desde el 85. Acordémonos del abandono del centro histórico, del abandono de Reforma, del abandono de las unidades habitacionales, de la falta de políticas sociales que no existían en la ciudad porque había la idea del neoliberalismo rampante, de que la política social era populismo y eran gastos que no se hacían y la corrupción campeaba por todos lados. Y hoy en día nosotros en la ciudad tenemos que evitar justamente que esto que se ha avanzado por ningún lado pueda regresar. Y la mejor manera de que lo que se ha avanzado no tenga retorno hacia atrás es dando pasos hacia adelante en un compromiso democrático. Yo creo que la ciudad incluso tiene hoy condiciones para establecer la vieja propuesta del cuarto nivel de gobierno. Los comités vecinales son una posibilidad, nada más que también hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque la última elección que vimos en la ciudad es una elección de gobiernos delegacionales, donde vimos unos gastos abusivos y un corporativismo y una compra de votos que nos envidiaría el PRI, no que nosotros le envidiamos al PRI, sino que los priistas envidiarían a lo que pasó en la elección en muchísimas delegaciones o en casi todas, a la hora de promover apoyos para impulsar planillas para ganar un comité vecinal. Ese tipo de visión de establecer los mecanismos es lo que tenemos que impulsar. ¿Qué tenemos que construir al mismo tiempo? El antídoto para que la izquierda no empiece a parecerse. Y creo, compañeros, que en la práctica cada día nos estamos pareciendo más al PRI en este tipo de asuntos. Entonces, tenemos que mejorar mecanismos democráticos, pero meter los antídotos para que no se pervierta, porque esa perversión es... Yo no veo que el PRI tenga condiciones de ganar la ciudad pronto, pero veo con mucha preocupación que estamos sembrando ya un virus muy grande y muy extendido en los territorios delegacionales de corrupción, de empoderamiento, de nepotismo, de apropiación privada de los espacios públicos. Y eso es veneno puro para los proyectos ideológicos de la izquierda. La gente no se indigna tanto por la corrupción del PRI, se indigna muchísimo con la corrupción de la izquierda, porque se supone que la izquierda tiene un origen limpio de sacrificio y que combate siempre desde donde quiera que esté la corrupción. Callarla, solaparla, es contribuir a sembrar el virus que puede hacer que por arriba parezca que vamos bien, pero que por abajo los pies se han de bajar. Entonces, estos son los temas que tenemos que discutir abiertamente, compañeras y compañeros, para construir propuestas democráticas. ¿Desde dónde? Desde la izquierda. Que no seamos más que nosotros mismos los que construyamos el futuro de libertades,
que son necesarios para la izquierda. Concluyo diciendo, creo que tenemos que persistir en la necesidad de la reforma política para conseguir los derechos plenos para la Ciudad de México. Tenemos que insistir que hay problemas de la Ciudad de México que no son resolubles localmente y que ocupan autoridades temáticas con facultades temáticas y no gobierno territorial para resolver varios de estos temas: aire, agua, basura, transporte e incluso asuntos de seguridad pública. Que necesitamos hacer de las delegaciones espacios colectivos con el nombre que querramos, colectivos con derecho de partidos minoritarios, que nosotros gobernamos una mayoría, pero a veces perdemos 2, a veces perdemos 3 delegaciones, hoy nada más tenemos una perdida, pero necesitamos que lo democrático es que haya pluralidad de partidos en las delegaciones, porque poder absoluto genera corrupción absoluta. Y por tanto necesitamos esa colectividad constitucionalmente establecida para abrir las delegaciones a los gobiernos plurales. Necesitamos el 4º nivel de gobierno con la participación de los vecinos, con mayores facultades para decidir sobre su territorio, en usos de suelo, en presupuesto, en obras y en otros temas. Y eso es, me parece a mí, la visión en torno de la cual hemos venido luchando hace muchísimos años, antes que hubiera PRD, compañeras y compañeros. Cuando veníamos de muchos grupos de la izquierda y de muchos grupos sociales. Y hoy, que constituimos un partido, que hoy somos gobierno en el corazón del país, tenemos que cuidarlo como la niña de nuestros ojos. El partido puede andar mal, no pasa mucho, pero si gobernamos bien la ciudad, estamos bien. Pero si en la ciudad empezamos a desviarnos y a cometer errores graves, entonces podrá haber buen partido y el partido podrá andar bien, pero el gobierno de la izquierda de la ciudad es el corazón y el cerebro de la izquierda de México, y por ello no tenemos derecho a los errores ni a las desviaciones que estamos viendo en los últimos años. Muchas gracias.